En 100 años, todos muertos. Bienvenidos al segundo vídeo de esta serie sobre sistemas económicos. Hoy vamos a hablar de Keynes y de todo el pensamiento keynesiano, y de por qué esto no es verdadero capitalismo. Pues uno de los mitos más extendidos es que vivimos en un sistema plenamente capitalista, neoliberal y todo este tipo de cosas, y esto es rotundamente falso. En el episodio previo dejasteis un montón de comentarios, muchos de ellos pues criticando evidentemente el vídeo, como no podía ser de otra manera, así que seguramente cuando acabe la serie haga un vídeo respondiendo dudas y comentarios de todos los episodios. Así que te animo a que cuando termines de ver este vídeo me dejes por escrito cualquier cosa. ¿Quién fue Keynes? John Maynard Keynes fue un economista, si es que se le puede llamar así, pues solo cursó economía durante 6 meses, que vino básicamente para iluminarnos con la idea de que las crisis periódicas se deben solucionar desde el Estado. Para Keynes la economía es imperfecta, y en ocasiones necesita un pequeño empujoncito por parte de los políticos. Durante los últimos 100 años hemos tenido varios ejemplos de crisis recurrentes, con lo cual parece coherente pensar que Keynes tenía razón y que si no fuera por los gobiernos no estaríamos sobreviviendo. Este vídeo quizás sea un poco más complicado que el anterior, pero voy a tratar de resumirlo y sobre todo de quedarme en lo más sencillo para que lo pueda entender todo el mundo. Para ello vamos a adentrarnos en los fundamentos teóricos de sus ideas. Así que en primer lugar tenemos que tener en cuenta el concepto de equilibrio y el concepto de estímulo. Para Keynes la economía tenía una tendencia natural a un punto de equilibrio, y como según Keynes ese punto de equilibrio no iba a ser óptimo, es decir, no íbamos a tener una cantidad de empleo sólida, no íbamos a tener una riqueza suficiente para todo el mundo, había que estimularlo desde el gobierno. Con lo cual cada vez que oigáis en la televisión o en cualquier lado que se habla de políticas de estímulo, sabéis que están hablando de este tipo de ideas. Aquí tenéis la gráfica que enfrenta el ingreso total versus el gasto total. Y la función que la atraviesa es la función de la renta, que tiene una pendiente de 1. Es decir, por cada euro que se ingresa, se puede gastar 1 euro. Algo evidente. Pues bien, Keynes la atraviesa con lo que llama la función de propensión marginal al consumo. Básicamente esta función lo que refleja es la cantidad de dinero que las personas solemos gastar en cosas de consumo inmediato, por ejemplo, puede ser comida, ropa o alguna cosa así sencilla. La pendiente de esta función lo que refleja es que cuando se gana poco dinero se gasta proporcionalmente bastante parte del sueldo, pero que conforme vamos ganando más y más dinero cada vez gastamos menos. Proporcionalmente, no es que gastemos menos en términos absolutos. Si a esta función le añadimos la inversión, es decir, lo que para Keynes era todo lo que no se consume, obtenemos este cruce entre la función principal y la función de consumo más inversión. Y este punto es el punto de equilibrio. Pues bien, Keynes consideraba que este punto de equilibrio podía ser subóptimo, es decir, podía haber gente que no tuviera trabajo, que es la principal preocupación de Keynes. Así que ¿cómo se soluciona esto? Pues muy sencillo, tenemos que añadir gasto. Si añadimos el gasto público, el nuevo punto de equilibrio sí que tendrá pleno empleo. Así que solo falta calcular cuánto tiene que ser ese gasto y ya está, ya hemos arreglado la economía. Ya no vamos a volver a tener un problema nunca. Vamos a ver en un ejemplo, pues, si funciona de verdad. El Estado español. En España se gasta aproximadamente el 50% del PIB. Pues bien, en España tenemos una media de paro desde 1980 superior al 15%. Es decir, ha habido paro toda la historia de la democracia española. Pero bueno, se puede culpar a quien queráis, se puede culpar a Putin, el COVID, Ucrania, lo que sea, cualquier cosa que os digan en cada momento. Lo importante es que la culpa nunca es de la política. Luego tenemos el caso de Irlanda, que tiene un gasto público del entorno al 26%, es decir, la mitad que el gasto público español. Sin embargo, Irlanda tiene un paro aproximado del 4,5%. Debe ser una excepción a la regla esto, imagino. No quiero decir que yo tenga razón, pero bueno, os voy a poner otras dos gráficas que a mí me parece que están mejor relacionadas con el tema del paro. Y son las gráficas de crecimiento. El crecimiento en España es este y el crecimiento en Irlanda es este. Yo creo que esto explica bastante mejor el tema del paro. Y nada tiene que ver con el gasto público. Bueno, puede parecer que las ideas de Keynes son una tontería, ¿verdad? Pero es que aquí no acaban. Ahora viene lo mejor, el multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano parte de la base de que la renta total es el consumo más la inversión. Lo que os decía antes, todo el dinero que tenemos, gastamos una parte y la otra parte la invertimos. Invertir no significa invertir en bolsa, sino en comprar, por ejemplo, maquinaria para las empresas o contratar un seguro o cosas más de largo plazo, por decirlo así. Keynes establece que la propensión marginal al consumo es de en torno al 80%. Es decir, que el 80% de la renta la consumimos y el 20% es lo que destinamos a inversión. Pues bien, si hacemos un despeje matemático, resulta que la renta es igual a 5 veces la inversión. Así que, ¿qué dice Keynes? Pues que cada euro adicional que metamos a la parte de inversión, a través de gasto público, se multiplicará por 5 en la renta total. Es decir, que cada vez que el Estado, por ejemplo, contrata a un funcionario y gasta 1.000 euros, eso de alguna manera genera 5.000 euros de riqueza en la economía. Pues bien, aunque esto pueda parecer que matemáticamente tiene sentido, porque el despeje es correcto, en el mundo real no sucede. Por diversos motivos, pero el principal es la restricción presupuestaria. Cada euro adicional que metemos en la sección de inversión, lo estamos quitando de la parte de consumo. Por lo tanto, estamos alterando ese porcentaje. Así que la renta, en vez de ser 5 veces la inversión, será cada vez menos, porque cada vez la parte de renta que destinamos a la inversión es mayor. Pues con esta trampa matemática, básicamente, los gobiernos llevan 100 años impulsando políticas de gasto público. Como anécdota curiosa, quiero que veáis este fragmento de entrevista a Friedrich von Hayek, economista de la escuela austríaca que conocía personalmente a Keynes. Keynes might not have approved of the Keynesianism which came to dominate policy. In fact, I can positively say so. The very last time I saw him,
and talked to him after dinner and asked him whether he wasn't alarmed for what his pupils, naming two, I don't name now, were doing, agitating for more expansion, when in fact the danger clearly was inflation. He completely agreed with me and assured me my theory was frightfully important in the 1930s, the question of combating deflation. Trust me, if inflation ever becomes a danger, I'm going to turn public opinion around like this. 6 weeks he was dead, later he was dead and couldn't do it. Partimos de la base de que queremos aumentar el gasto público. Para poder aumentar el gasto tenemos tres maneras. En primer lugar, los impuestos, es decir, lo que recaudamos de la gente. Cobramos impuestos y entonces podemos hacer gasto público. En segundo lugar, los bonos públicos. Los bonos públicos es básicamente que el Estado pide un préstamo a quien se lo quiera dar y ofrece a cambio unos intereses, por ejemplo, del 5%. Entonces el que compra el bono, que puede ser una persona dentro del país, pero normalmente suele ser gente o de otros países, o bancos de otros países, fondos de inversión o incluso los gobiernos de otros países pueden comprar deuda. Y digo que normalmente es de otros países simplemente por una cuestión numérica, es decir, cuánta gente puede haber comprando bonos dentro del propio país y cuánta gente puede haber fuera de cualquier país. Pues obviamente hay mucha más gente fuera que dentro. Y por último, la inyección monetaria, básicamente imprimir dinero. Bien, pues vamos a ver los efectos que tiene cada uno de estos métodos. En primer lugar, los impuestos. Cuando nosotros cobramos impuestos, los estamos cobrando ya sea impuestos a las compras, como puede ser el IVA en el caso de España, impuestos a la inversión, como puede ser el impuesto de bienes inmuebles o el impuesto al patrimonio, y normalmente, el más abundante, los impuestos al trabajo, ya sea en el caso de España el IRPF, es decir, el impuesto sobre la renta, o impuestos de sociedades, bueno, en fin, todo eso. Es decir, siempre estamos cogiendo dinero de sectores productivos de la economía para destinarlo a gasto público. Estamos cogiendo dinero de un sitio en el que ya está siendo rentable, porque la gente lo está moviendo voluntariamente, para meterlo en un sector que a lo mejor no es rentable. Estamos empobreciendo inversiones que funcionan bien para intentar hacer inversiones que no sabemos si funcionarán bien. Con lo cual es evidente que lo único que podemos conseguir es empeorar la situación económica. Un ejemplo sencillo, si nosotros le cobramos impuestos a un autónomo que está ganando dinero con su negocio, es decir, su negocio está aportando valor a alguien, no permitimos que ese autónomo reinvierta en hacer crecer su negocio, ya sea a lo mejor comprando maquinaria o contratando más trabajadores, y por lo tanto el beneficio potencial de esa empresa se ve reducido. ¿Y para qué cogemos ese dinero? Pues para lo que sea, para obra pública, para funcionarios, para gente que realmente luego no es tan productiva, en el sentido de que si lo que estuviesen produciendo tuviese valor, no haría falta pagarlo del Estado, pues las propias personas lo pagarían porque lo necesitan. Luego tenemos el caso de la deuda, y la deuda funciona básicamente igual, lo único que en vez de coger el dinero de dentro del país, se suele coger de fuera, como se explicaba antes, pero al final lo que estamos haciendo es coger un dinero que se podría invertir en cualquier sector que fuese ya rentable y meterlo en las arcas del Estado, encima pagando unos intereses, es decir, haciendo que en el futuro necesitarás más dinero para hacer el mismo gasto público, y luego con ese dinero, pues de nuevo, se hace inversión que no se sabe si va a ser muy útil o no. Y el último truco es el mejor, porque parece que no estás haciendo daño a nadie y en realidad es el más nocivo de todos, que es la impresión monetaria. Básicamente, un país que tenga banco central puede decir, oye, para financiar el gasto público lo que vamos a hacer es imprimir dinero, lo creamos de la nada y ya está, así no se lo debemos a nadie. ¿Cuál es el problema de esta medida? Pues como ya sabréis la mayoría de vosotros, la inflación. Pero hay gente todavía, en pleno siglo XXI, que piensa que la inflación no es un fenómeno monetario, es decir, que imprimir dinero no genera inflación, que eso no tiene nada que ver. Y vamos a explicar exactamente cómo funciona. Supongamos que yo gano 5 euros al mes y mi colega Carlos también gana 5 euros al mes. Cada mes vamos a la tienda a comprar arroz y en la tienda tienen 10 kilos de arroz, a euro el kilo. Yo con mis 5 euros compro 5 kilos de arroz. Y después por la tarde baja mi amigo Carlos, sin que hayamos hablado, es decir, bueno, no es ni mi amigo, es un desconocido, y compra 5 kilos de arroz. Es decir, que al final del día la tienda está vacía, nosotros tenemos cada uno los kilos de arroz y ya está, todo está bien coordinado. Así es como funciona una economía sin intervenir. Los precios se ajustan a la demanda y todo funciona coordinadamente. Pues bien, ahora llega el Estado y dice, vamos a empezar a hacer una política de estímulo. Es decir, vamos a meter dinero en la economía. Así que ahora yo, en vez de cobrar 5, pues cobro 5 más 5 que me da el Estado. Y el Carlos el desconocido que no le conozco de nada, pues también cobra 5 más cada mes. El primer mes voy yo a la tienda y digo, oiga, póngame usted 10 kilos de arroz, que vengo generoso, que hoy tengo más dinero de lo normal. Y el tendero, pues muy contento, oye, me da 10 kilos de arroz y todo perfecto, ¿no? Qué bien, hemos estimulado la economía, porque ahora yo tengo más arroz, encima el de la tienda ha vendido antes, qué bien. ¿Cuál es el problema? Que Carlos llega esa tarde y dice, oiga, póngame 10 kilos de arroz, que hoy vengo generoso. Y el de la tienda dice, no, si no me queda arroz. Así que Carlos, con sus 10 euracos, es decir, con más dinero que antes, encima puede comprar menos cosas. Simplemente porque la descoordinación entre los precios y la oferta monetaria hacen que haya desabastecimientos. Esto es lo que ha sucedido en países como por ejemplo Venezuela o Cuba, es decir, la escasez de bienes no es porque de repente desaparezcan, sino simplemente porque hay una descoordinación entre la producción y la demanda.
A lo que se le pueden sumar otras cuestiones, por supuesto. Entonces, ¿cómo reacciona el dueño de la tienda? Dice, joder, pues la demanda de arroz ha aumentado bastante, así que voy a ponerme a producir más arroz, pero mientras se hace, porque eso tarda bastante tiempo, voy a subir los precios para ajustarme a la demanda. Al día siguiente llego yo con mis 10 euros y me digo, póngame 10 kilos de arroz. Y me dice, no, lo siento, el precio ha subido, ahora cuesta 2 euros. Ah, bueno, vale, pues dame 5 kilos. Así que me llevo 5 kilos. Y luego va a Carlos por la tarde y hace lo mismo. Va con sus 10 euros y compra 5 kilos. El precio ha subido, los dos tenemos lo mismo que antes y se ha producido básicamente inflación. Y esto no sería un problema si no fuera porque a lo mejor Carlos y yo hemos recibido ese dinero, pero hay otras personas que no. Es decir, lo que estamos haciendo es quitarle poder adquisitivo a algunas personas y dársela a otras arbitrariamente. Por eso la inflación es una cosa totalmente indeseable y por eso imprimir dinero es algo que no se debería hacer en general, más que para responder a lo mejor en momentos puntuales a la demanda de dinero incrementada. Esto es una cosa un poco más compleja, pero que no suele pasar como para que los bancos centrales tengan que estar imprimiendo dinero cada vez que quieren gastar. Así que bien, hemos explicado por qué las políticas keynesianas, a pesar de que incluso puedan tener buena intención, no solo no se puede demostrar que realmente funcionen, sino que además la forma en la que se llevan a cabo también es evidente que destruye la economía. Y esto se debe a un concepto muy sencillo que es el equilibrio presupuestario. Básicamente tú no puedes gastar algo que no tienes. Cuando se hace una política keynesiana, lo que se quiere es incentivar a la gente a consumir más. ¿Pero consumir más de qué? Si no hay más. Lo que se pretende es traer al presente una riqueza futura. Algo así como adelantar los acontecimientos. Pero claro, como es evidente, no se puede consumir algo futuro porque aún no existe. Así que cuando se intenta hacer, lo que básicamente se hace es descoordinar todos los factores productivos. Pero es que además de las consecuencias que puede tener a nivel más pequeño, como decía, de básicamente una reducción de la productividad o la inflación, ¿y si os dijera que las políticas keynesianas son el origen de las crisis del sistema capitalista, como lo llaman? Volvemos al ejemplo del dueño de la tienda. ¿Os acordáis que os he dicho que no solo ha subido los precios, sino que además se ha puesto a invertir para aumentar su producción de arroz ante la nueva demanda, ¿no? Bien, pues unos meses después, el productor de arroz empieza a producir más arroz y ahora ya tiene 20 kilos en la tienda en vez de 10. ¿Cómo ha conseguido esto? Contratando trabajadores, comprando maquinaria, comprando energía, utilizando recursos en general de la economía. Así que ahora puede volver a poner el arroz al precio de 1 euro el kilo. Y yo voy con mis 10 euros y compro mis 10 kilos y mi amigo va con sus 10 euros y compra sus 10 kilos. Vaya, parece que al final sí que hemos estimulado la economía. El problema es que de repente el estímulo keynesiano, es decir, el gasto público, se recorta. Y se recorta porque no se puede hacer de manera infinita. Así que yo ya dejo de cobrar ese extra de 5 euros y Carlitos también deja de cobrar ese extra de 5 euros. La próxima vez que vamos a la tienda yo voy y compro 5 kilos de arroz. Y el otro chico pues va y compra 5 kilos de arroz. Porque es lo que nos podemos permitir en realidad. Y de repente el dueño de la tienda se da cuenta. La ha liado. Ha invertido en una producción que aún no era realmente demandada. La demanda de arroz había crecido artificialmente. Y cuando finalmente se acaba la política de estímulo, esa demanda evidentemente desaparece. Con la terrible consecuencia de que este hombre, el que había invertido en producir arroz, había hecho crecer su negocio. Estaba gastando más dinero en trabajadores, en maquinaria, etc. Y ahora que la gente no le compra el arroz, se ve obligado a quebrar, originando dos problemas. El primero, que esos negocios quiebran, pero el segundo, que no se tiene tanto en cuenta, y es que para que esos negocios creciesen, tuvieron que quitarle recursos a otros negocios que a lo mejor sí funcionaban bien. Espero que se haya entendido perfectamente esta explicación, si no, os recomiendo que la volváis a ver para ahora entender los ejemplos prácticos que os voy a enseñar. El banco Lehman Brothers, un banco americano, quebró en 2007 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Durante un montón de años estuvieron dando hipotecas a todo el mundo y cuando una cantidad significativa de hipotecas no se pagaron porque la gente no tenía dinero, los bancos no conseguían recuperar el crédito y acabaron quebrando porque se quedaron sin dinero. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con Keynes? Pues muy sencillo. Los estados prometen a los bancos que les rescatarán si malgastan su dinero. Los que viváis en España lo sabréis bien. El rescate a los bancos fue una cosa realmente muy polémica. ¿Y por qué se hacía esto? Pues básicamente porque si un banco quiebra, toda la gente que tuviera el dinero ingresado en ese banco lo pierde. Imaginaos que la población de un país tuviese dividido su dinero a lo mejor en 10 bancos y de esos 10 bancos quiebran 7. Aproximadamente el 70% de la población se quedaría sin ahorros al instante. Evidentemente esto sería un drama, así que lo acaban rescatando. ¿Cuál es el problema? El problema es que si un banco sabe que le van a rescatar, haga lo que haga, pues será muy responsable a la hora de dar dinero. Pero esto los gobiernos lo saben y por eso lo hacen, porque lo que quieren es que los bancos estimulen la economía artificialmente, dando dinero a todo el mundo que lo pida. Así que sí, la crisis de 2007-2008 fue culpa de una mentalidad keynesiana, si lo queréis llamar así, porque no fue una política estrictamente keynesiana. Luego tenemos el caso del Plan E de Zapatero, aquí en España, que consistía básicamente en que el gobierno, tras la crisis de 2008, como un montón de albañiles, principalmente, se habían quedado en el paro, hizo un plan de estímulo para la economía y el empleo de España, que así se llama y por eso todo es con la E, pues Plan E, que consistía básicamente en que contrataba a esos albañiles para que levantaran aceras y las volviesen a poner, para hacer obras públicas que no tenían ninguna utilidad, pero bueno, así le damos dinero a la gente para que consuma, ¿no? Esto es básicamente
precisamente keynesianismo. Pues bien, ¿cuál fue el efecto del plan de Zapatero? Pues que cuando acabó el plan E no habíamos mejorado nada, la gente volvió al paro porque ya se había acabado el trabajo inventado y lo más importante, todos esos albañiles seguían siendo albañiles. Uno de los problemas que tenemos a la hora de entender cómo tiene que funcionar una economía de mercado es el hecho de que la flexibilidad laboral es importante. Si en 2007 había un montón de albañiles en España, era porque la demanda de casas estaba artificialmente inflada. Es decir, se creía que hacían falta muchos más albañiles de los que hacían falta. Con lo cual, cuando esa burbuja explota, lo que hay que hacer es que todos esos albañiles, o una gran mayoría, cambien de profesión. Porque es que no hacen falta, no es una cuestión de que les queramos quitar el trabajo, sino que van a estar desempleados porque no son útiles. Con lo cual, cuando se hace una política de estímulo que lo que hace es darle trabajo a esa gente para que no se recicle, al final lo que estás haciendo es tener a una parte importante de los trabajadores del país sin hacer nada de valor. Y por último tenemos mi preferido, el caso de Argentina. Argentina es un país que tiene un gasto público en torno al 40% del PIB. Tienen más economía sumergida que economía en blanco. Es decir, hay más gente trabajando sin pagar impuestos que pagando impuestos. Y tienen un montón, pero un montón de servicios públicos y subvenciones. Lo diré de memoria, pero tienen subvencionado el arte, es decir, el teatro y el cine. Tienen subvencionada la canasta básica, la comida. El transporte público, las televisiones con la pauta. Tienen empresas públicas como por ejemplo una aerolínea, petrolíferas como YPF. Es una cosa increíble, es decir, hay una cantidad de sector público bestial. Pues bien, este país tiene un 60% de pobreza. Alguno puede pensar, bueno, han hecho lo que han podido. No. Argentina era uno de los países más ricos del mundo hace un siglo. De hecho, en el año 1896... hace poco más de un siglo, Argentina era el país más rico del mundo y ahora simplemente es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Una prueba inequívoca de que el gasto público no estimula la economía y que por supuesto no es capitalismo. Dejadme en los comentarios cualquier duda u opinión, sobre todo opiniones que tengáis acerca de lo que hemos explicado aquí. Es posible que algún dato lo haya dado mal, así que pido perdón por adelantado y simplemente deciros que os suscribáis porque en el próximo vídeo voy a explicar lo que es el capitalismo de verdad, lo que es el libre mercado de verdad y por qué es la mejor manera de gestionar la economía. Por aquí te saldrá el botón para suscribirte y por aquí te saldrá un vídeo que seguro que te interesa. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.